Ok, y también es que las redes, yo tengo bueno, más adelante lo desarrollo más en la hipótesis, tengo la teoría de que las redes sociales pueden servir como estrategias que permitan a los jóvenes ver más allá de los problemas y las dificultades que se encuentran en su contexto. Mi primera construcción del objeto de investigación, y bueno, aquí me cito, el objetivo de esta investigación es conocer qué resistencias emplean los jóvenes marginados de los fraccionamientos de Chulavista y Santa Fe como una alternativa a la marginación que viven. En este punto tal vez ustedes digan, qué bueno, entonces, ¿qué es una estrategia y qué es una resistencia? Bueno, yo encontré, bueno, gracias a la doctora Rosen encontramos una forma de resistencia, pero digamos en el plano urbano y en el plano físico, no en lo online, pero la uso para ilustrar lo que yo espero y más o menos ya he encontrado. Y es que en comunidades marginadas en Chile, los jóvenes han estado practicando el hip hop como una forma de empoderamiento y de contraponerse y de hacerse visible ante la precariedad que están viviendo. Mis preguntas de investigación es, ante esto pues, mis preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué estrategias de resistencia encuentran los jóvenes marginados de Chulavista y Santa Fe a través de su apropiación de las redes sociales? ¿Cómo estas estrategias de resistencia funcionan como alternativas a la marginalidad en la que se encuentran los fraccionamientos de Chulavista y Santa Fe? Y la tercera es, ¿qué hacen los jóvenes con el recurso que representa tener acceso a las redes sociales? Desgloso de esta manera mi estado de la cuestión porque son los temas que lo integran. Para empezar, inicio con describiendo lo que es la sociedad de la información, la cual tiene una base económica. En la misma información se crean comunidades a partir de esta misma materia y bueno, entre los puntos que se destacan son los beneficios que esta supuestamente trae. También tiene una parte digamos, como beneficiosa en cuanto a los recursos humanos, que trae capital público, se suponía que iba a proveer y iba a facilitar una democracia participativa, iba a favorecer también a los movimientos sociales y que estos mismos puntos iban a ser los pilares de esta sociedad de la información. Pero, sin embargo, esto se quedó fuera del alcance del desarrollo después de que se generaron necesidades capitalistas ligadas a ella. Y aquí es cuando, según Alba de la Selva, llegó la brecha digital. Y bueno, esto hizo cambios en los procesos productivos y de consumo que algunos ciudadanos con menos recursos no podían acceder. Y de esto justamente se trata esta parte de la brecha digital. Y de aquí ya entramos a lo que es la marginación, teniendo en cuenta de que es un fenómeno complejo y un fenómeno complejo que al verlo en los fraccionamientos de Chulavista y Santa Fe no es total, pues ellos sí tienen acceso a este increíble recurso que es el Internet. Y esto a su vez les lleva a adquirir o a ejercer cierto poder. En este término todavía, y bueno, más adelante lo vuelvo a plantear, tengo mis dudas y lo sigo puliendo para poderlo incorporar como tal al estado de la cuestión, pero lo que he visto, lo que leí con Foucault es que el poder es entendido como un conocimiento, ¿sí? Como un conocimiento que es validado por las instituciones y también como un poder de generar apoyo social, económico y como un mecanismo de supervivencia. Ante esto, pues bueno, ¿quiénes son los principales usuarios de las redes sociales? Los jóvenes. Los jóvenes en su papel como nativos tecnológicos y también como sujetos con derechos que han sido configurados ya como sujetos que pueden adquirir y tienen otra vez derechos, pero a su vez también son sujetos de consumo. Y bueno, estos jóvenes encuentran en las redes sociales insumos para la creación y digamos, la vinculación de su misma identidad. A su vez, los jóvenes encuentran en las redes sociales algo que me parece muy fantástico, que son espacios de esparcimiento y de convivencia, más allá del control parental o del control que pueden, en términos
de ellos es aburrido esta parte de los adultos, ¿sí? Y aparte las redes sociales les permiten conocer más allá de su contexto y de lo conocido digamos, en su círculo cercano. Y bueno, de aquí ya vienen las resistencias, que como lo ilustré en la diapositiva pasada, son actividades que actúan como una visualización y como un contrapoder ante la marginalidad y ante todas las dificultades que se presentan en sus contextos, ¿sí? Bueno, entonces mi hipótesis es la siguiente, que en un contexto como lo son los fraccionamientos de Chulavista y Santa Fe, en las que los servicios son intermitentes, la seguridad también y no le garantiza el bienestar a sus ciudadanos, donde también estos mismos factores influyen a que haya un abandono significativo de casas, que eso también repercute en la violencia que viven y en la inseguridad, ya que pues bueno, ahí están algunas de las notas que compartí. Se encuentran narcofosas muy frecuentemente en estas zonas porque no están completamente pobladas y pues el crimen organizado aprovecha esto pues para hacer sus manifestaciones. Bueno, en este contexto, los jóvenes como nativos digitales y al poder tener acceso a este increíble recurso que es el Internet y con él apropiarse de las redes sociales, pueden crear y encontrar o también encontrar estrategias de resistencia que les ayuden a contraponerse ante la violencia que están viviendo, porque pues también es una forma de violencia y también una forma de exclusión y de marginalidad del contexto en el que ellos están desarrollando. Desarrollo primero en la metodología los siguientes puntos clave que componen pues esta parte, como pues la parte esta de la investigación. Lo primero, la marginalidad, que no es, como lo mencioné, una totalidad, sino que y aplicada en el contexto de Chulavista y Santa Fe, pues sí, digamos, hay marginalidad en cuanto a la exclusión y también la carencia de servicios, sin embargo, completamente sus habitantes no son marginados ni excluidos, sino que tienen la posibilidad y el poder de acceder a Internet. Los jóvenes como personajes contemporáneos, que son, como lo mencioné, son parte de una transformación histórica y contextual, que son sujetos de derechos y sujetos de consumo, como lo menciona Reguillo. Son sujetos que en la actualidad presentan mayores libertades y que atraviesan por una etapa que ya no es transitoria, como es más, bueno, una etapa que tiene un papel más pesado en la vida, digamos, personal. Ya no es la juventud una breve etapa, sino que se ha extendido y esto también ha sido utilizado pues por toda la industria cultural y de consumo. Y bueno, también son jóvenes marginados a los que el Estado, como lo he mencionado, les ha fallado, que viven en condiciones críticas de marginación por la falta de servicios básicos y también por la educación. Y bueno, también los jóvenes como usuarios de las redes sociales que pasan a hacer esto de las audiencias activas y que usan las redes sociales como una guía o muestra de comunicación y construcción de la identidad. También se encuentra el concepto del poder o micropoder, que es el poder, que el poder produce saber. También se encuentran las redes sociales, que es una alternativa a la marginalidad y los lazos de apoyo que se generan. Las redes sociales, digamos, presenciales, se encontró que en ellas, un ejemplo claro son los grupos vecinales, cómo entre vecinos se apoyan y generan como, digamos, esta comunidad en la que hay como preocupación por el bienestar común. Pues entonces esto de las redes sociales, yo encuentro que se potencia en las redes sociales digitales porque se expande más allá del espacio sociotemporal. Y aparte de ser, como lo he mencionado, espacios de esparcimiento, de posibilidad de compartir y construir ideas, formas de expresión
que se producen a partir de lo que se ve y se aprende en el contexto en el que se desarrolla. Y bueno, una resistencia, ahí está el ejemplo del hip hop en Chile, en las comunidades marginadas de Chile, pero un ejemplo de resistencia en las redes sociales lo encontramos en la primavera árabe, cuando pues los manifestantes empezaron a publicar y a compartir todo lo que realmente estaba pasando, más allá de lo que estaban mostrando los medios, que se quedaba corto con con toda la situación. Bueno, de mi diseño metodológico, lo primero es que es cualitativo, ya que se trata de observar las características de lo encontrado, así como lo que se encuentra, pues, y lo que se distingue como formas de resistencia. Se van a aplicar encuestas para obtener información. Estas se van a aplicar como en general a todos. Ya se consiguió que participaran 16 jóvenes y entrevistas. Entrevistas van a ser estructuradas con formato estructurado y semiestructurada. Y el método es no experimental por su capacidad de gestionar categorías, conceptos, variables, sin la mera intervención, pues, del investigador. Y bueno, los puntos a desarrollar en el siguiente periodo es vincular el concepto de poder y de saber, tomando en cuenta a Foucault y a Bourdieu. Si tienen recomendaciones, estoy pues súper abierta y se los agradezco mucho, o pues también opiniones. Y me voy a pulir el método de observación, uno que se adapta a las formas de participación que tienen los informantes. Obviamente voy a trabajar más en la metodología, eso es lo que yo pues observo que me hace falta. Y también interactuar para conocer más a los mismos informantes. Y bueno, ya hice una primera encuesta y bueno, tuve la oportunidad de convivir con uno de los informantes. Él es un chico de 23 años que vive en Santa Fe, pero trabaja, bueno, esto se los estoy contando como una muestra y como algo significativo, y es algo de lo que a mí me gustaría, o bueno, es algo que encontré y va directo a lo que se está observando y la temática de la investigación. Bueno, pues este chico vive en Santa Fe, trabaja en Jocotepec como jornalero, él hace lo de la pizca y tiene otras actividades en el campo. Él solamente estudió la secundaria, él por problemas económicos ya no pudo seguir la preparatoria y además porque le ayuda a su mamá y a su hermana. Y me mueve mucho la interacción que él tiene en las redes sociales digitales. Él hace stream y juega videojuegos con personas de diferentes países, y esto a él de manera personal le motiva porque él no tiene una pareja, no tiene una novia, y él desea mucho, se le nota y como lo expresa, tener una pareja con otra nacionalidad, porque dice que las mujeres y las chicas que encuentra en su comunidad y también tanto en Santa Fe como en Jocotepec no son para su gusto de él, y aparte pues tiene otras formas de describirlas que sí son pues denigrantes, pues no, así como, bueno, son formas de expresión que él me ha mostrado y que ha reproducido. Este chico, además de hacer esto del stream, tiene perfil de Facebook, el cual me pareció súper curioso porque no agrega información personal, no tiene fotografía, y también algo muy importante, yo he querido entablar más la conversación con él. Sin embargo, se me ha dificultado, y se me ha dificultado en general con los informantes, porque tienen ellos ya cierto estigma o se sienten con cierto estigma por vivir de donde viven. De hecho, hasta cuando les estaba diciendo, oye, preséntame amigos, ¿qué tal para la investigación? Y me hicieron un comentario así de, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás investigando puros vatos cricosos? Y yo me quedé así de, caray, no, pues no, o sea, no me imaginé que me lo fueran a decir así. ¿Sí? Y no es de que me entren dentro de esto de lo cricoso. Son chicos que unos siguen estudiando y me ha sorprendido. Hay uno que estudia ciencias de la comunicación, vive también en Santa Fe y se viene hasta el Enrique Díaz de León, pero pues él tiene otras oportunidades. Y otros que pues bueno, como esta persona que es es de hecho la más reservada en cuanto a su identidad, no me quiere ni dar su nombre. Le dije, está bien,
si quieres tu privacidad está bien, pero pues sígueme ayudando porque está interesante. Pero bueno, la mayoría son chicos que sí tienen actividades no como yo me las habría imaginado anteriormente en mis primeras entregas, sino que son jóvenes que de verdad están tratando de sobrellevar la situación. Y también me movió mucho que encuentran un gran apoyo en WhatsApp. Por eso es que no me he fijado solo en una red social, porque hay un conjunto de actividades en todas que son las en las que se puede encontrar esto que yo defino y veo como una resistencia. Con esto terminó mi presentación y pues ya espero sus comentarios. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Trini. Estamos viendo, bueno, nada más que se quite la pantalla, pero le cederíamos la palabra a tu lector, el doctor Pablo Arredondo. Una disculpa, ¿ven todo el mundo la misma pantalla que tengo yo que dice cómo calificarías una? Ah, no, eso es otra cosa, perdón, estoy viendo, tenías más bien es de tu pantalla. Entonces, bueno, pues pasaríamos la palabra al doctor Pablo Arredondo, quien es tu lector. Entonces, pues, adelante. Disculpa, no sé quién controla la pantalla, pero ya deberían de haberla quitado, ¿no? Sí, tendría. Trato Todavía se de... sigue. Yo veo algo como negro, A ver. pero no sé si es parte de. Sí, buena pregunta. ¿Quién presenta? ¿Tú estás Déjame presentando desde ver la si está computadora tuya, ya. Trini? Sí, a ver. Estoy tratando de... Con calma, con calma. Nada más que se veía como que estamos viendo cosas distintas. O sea, yo estoy viendo una especie de pantalla en transición, pero parece que se está viendo otra cosa, ¿verdad? Yo todavía veo la presentación. Ok, Dafne. A lo mejor en la Sí. parte de arriba. Trinidad, tienes que dejar de compartir pantalla. Vete a compartir pantalla. Sí, aquí está, pero me sale, me aparece que solo me aparecen formas de compartir. La En la pantalla parte no. de hasta arriba no te aparece Trini, en donde está en verdecito. Ah, ¿no te dice ahí dejar de compartir? Como en... Sí. Ah, ya apareció aquí una cosa. A mí me aparece una interfaz de Canva. Lo que me pregunto es a lo mejor si Canva es el que no te está permitiendo cerrar. Sí. Lo que hay que cerrar primero es Canva. Ya, Ya está. ya está. Ya. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Pues Bien. ahora sí, adelante. Muchísimas gracias, doctor Redondo. Gracias, Rodrigo. A ver, María Trinidad. A ver, voy a empezar por, voy a empezar por el objeto de estudio, ¿no? Tú dices que al cambiar el tema, yo creo que más que cambiarlo lo has tratado de focalizar. Vamos a ponerlo en esos términos. Y si alguien de manera así como sintética y breve me dijera, a ver, dime de qué va a tratar esta investigación, yo diría, bueno, trata de tres cosas, fundamentalmente, ¿no? Trata de jóvenes, trata de marginalidad y trata de redes sociales. Son como los tres elementos que componen tu objeto de estudio. Y hasta ahí creo que vas bien en ese sentido. Yo diría que el objeto es pertinente en muchos sentidos, académica y socialmente, de las dos maneras, ¿no? Es decir, estamos hablando, en efecto, de una población que es mayoritaria en el caso mexicano, por lo pronto, y creo que en muchos casos latinoamericanos, podríamos decir. Estamos hablando de la población juvenil, que en efecto está constatado por diversos estudios y análisis de carácter cuantitativo, que son quienes más acceden y utilizan las tecnologías de información y de la comunicación, dentro de las cuales las redes sociales
son una manifestación prioritaria entre esta población, ¿no? Entre los accesos y usos que hacen. Y por último, bueno, estás hablando de jóvenes marginados. Y nadie puede negar que una de las improntas de la población juvenil de América Latina, inclúyenos, tiene que ver con su carácter, sus condiciones de supervivencia y desarrollo en lo que se considera como marginalidad social y económica. Y extiéndela hasta cierto punto cultural, vamos a ponerlo así, ¿no? Hasta ahí vamos bien, vamos a decir. Hasta ahí nadie podría decir, oye, no, ¿qué estás estudiando? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? No se nota que ese objeto sea pertinente, importante, relevante, no. Creo que eso es muy defendible. Pero a partir de ahí veo muchos problemas. ¿Sí? Veo muchos problemas. Voy a empezar por la forma. No sé si tuviste que redactar el documento que me remitiste, si lo tuviste que redactar con mucha prisa, pero lo veo lleno de erratas y lo veo lleno de problemas sintácticos y lo veo con muchos problemas de expresión, de redacción, para comenzar. Hay que revisar muchísimo porque como todo en la vida, la forma es fondo y obviamente documentos bien redactados son documentos que facilitan muchas cosas, hasta la comprensión, para empezar, la comprensión de la materia. Y documentos mal redactados confunden. Y yo percibo confusión. Después de leer este documento, percibo confusión en tus planteamientos. Confusión, traslapes, ideas que van y vienen, no sin sentido, sino más bien sin mucho orden, sin mucha organización. Entonces, llega un momento en que en el estado de lo que tú llamas el estado del arte, estoy viendo elementos del contexto, más que del estado del arte, y entonces digo, bueno, ¿qué no se supone que el contexto ya lo habíamos pasado? Y en efecto, son elementos importantes para explicar el contexto, pero tú los planteas como partes del estado del arte, ¿no? Creo que habría que revisar todo eso. Hay términos que tienen que ver, por ejemplo, con tus preguntas de investigación, que hay que problematizar bastante más, ¿no? A ver, uno de esos términos, y perdón que lo pongo porque para ti es central, es el término resistencia. Suena bien, suena muy bien, es más, yo podría decir suena política y académicamente correcto. Políticamente correcto hablar de resistencia cuando hablas de marginalidad. Pues ¿cómo que los marginados no se van a resistir, verdad? Tienen que resistirse a como de lugar. Un momento. Hay que problematizar el término resistencia. No queda muy claro qué significa el término resistencia hablando de esta población en concreto. Yo te puedo decir, en los viejos estudios de los movimientos obreros, por ejemplo, pues la huelga era una manifestación clara de resistencia. Había otras. El sabotaje, por ejemplo, en las fábricas, pues era una manifestación clara de resistencia. En fin, no me queda muy claro qué significa aquí la resistencia. Puede que sea algo mucho más simbólico y por lo tanto es más complejo. Cuidado, ¿sí? Porque adentrarse en los intríngulis del simbolismo es bastante más complejo a veces que observar simples manifestaciones actitudinales, ¿no? O acciones. Bueno, entonces, tú estás dando por sentado que existe la resistencia.
en el uso y lo que llamas, que es otro concepto que hay que definir claramente, que es eso de apropiación. ¿Qué significa apropiarse de algo? No queda muy claro. Damos por sentado, como se usa mucho en nuestra cultura académica, ¿no? Sí, es que la apropiación y la apropiación, sí, la apropiación que hacen los sujetos, no sé qué rollo, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa apropiarse de algo? Hay que problematizar el concepto. Y yo creo que ahí tú lo das por sentado. Apropiarse, resistirse, son conceptos también claves que tienes que debatir mucho más. ¿De dónde vienen? ¿Cómo surgen? ¿Quién los trabaja? ¿Sí? ¿A qué se refieren? Son, de nuevo, conceptos claves en tu estudio. Bueno, y regreso a tus preguntas y a tu hipótesis, que en el documento no se ve tan claro, no se ve claro. ¿Cuál es tu hipótesis finalmente? Pero debo suponer que tu hipótesis es que, entre otras cosas, es que sostienes que hay un uso que refleja, entre otras cuestiones, la resistencia de estos sujetos frente a su marginalidad. Vamos a suponer que sea así cierto. Pero tú esa hipótesis ya la estás dando como por respondida. Tú estás diciendo que hay resistencia. Lo estás planteando como una hipótesis. Una hipótesis es una conjetura. Es una, como alguien dijo ayer, es una apuesta. ¿Sí? Apuesto a que los usos que hacen estos chicos de las redes sociales tienen que ver con la resistencia a su marginalidad. ¿Sí? Bueno, esa sería, de manera sencilla, una hipótesis. Pero tú ya estás diciendo, es que hay resistencia, entonces ya no es hipótesis. Tú ya estás partiendo de un hecho, es como querer comprobar lo que tú crees que ya está comprobado. Entonces no tiene mucho sentido hacer un estudio así. Más bien hay que entrar por otro lado. Entonces, bueno. Eso en cuanto al planteamiento de lo que pretendes, el objetivo, ¿sí? Tú quieres adentrarte a eso. Bueno, luego, por otra parte, perdón que lo diga, pero yo no veo por ningún lado, si tú dices, nadie ha hecho este estudio, sí, está bien, nadie lo ha hecho ahí, pero seguramente algunos de esos estudios se han hecho en muchas partes de América Latina. Por hablar de América Latina, podríamos hablar de otros lugares, pero porque marginalidad pues hay en el primer mundo y en el segundo y en el tercero, donde lo pongas. Entonces, no veo una exhaustiva, ni siquiera una importante revisión de estudios que hablen sobre este tema. Mencionas el caso de Chile. Qué bueno, suena bonito. Yo no conozco mucho el hip hop, pero debo suponer que tiene que ver con el manejo de las letras, del discurso musical, o como le quieras poner, y está bien, hasta ahí. Pero fuera de Chile, ¿qué pasa? ¿Dónde hay? ¿Cuántos hay? ¿Quién lo ha intentado? ¿Quién ha buscado hacer este tipo de estudios? No creo que sea, dadas las características de la población, dada la importancia y relevancia que tienen las redes sociales en la actualidad, ¿sí? Y dada la presencia de la marginalidad tan abundante en tantos espacios del mundo, no creo que a alguien no se le haya ocurrido hacer un tipo de estudio de esta naturaleza. Entonces, ¿dónde están? Esos son los estudios que deberían de componer tu estudio de el estado de la cuestión. ¿Qué se ha estudiado sobre esto y qué se ha arrojado en relación a esto? No lo veo, excepto esa referencia al caso chileno, no veo nada más. Teóricamente,
De pronto, bueno, a nivel muy general, sí, la idea de que vivimos en una sociedad informatizada, crecientemente informatizada, que unos la definen como sociedad de la información, otros la definen como sociedad informalizada y otros la deciden como sociedad del conocimiento y otros la definen como tal. Está bien, como un amplio marco que da sentido a por qué estudiar este tipo de manifestaciones en este gran concepto, del cual se desprende el problema digamos, de las brechas digitales, que son manifestación de cierta marginalidad o de marginalidad en el mundo digital o de la sociedad. Está bien, todo va, pero hay que trabajarlo bastante más. Pero de pronto me sales con Foucault y Bourdieu y me brinca. Y el poder y el saber, what is this? ¿Qué tiene que hacer aquí? Perdón, no me quedó claro. ¿Qué tiene que ver con la resistencia? ¿Qué tiene que ver con la marginalidad, etcétera? Sí, ya sé que Foucault es muy querido por los marginalistas sociales. Me incluyo entre ellos, pero en el caso específico de este estudio no lo veo. No lo veo, con toda franqueza, a menos que lo justifiques bien. Lo cual me lleva a decirte que falta abordar esto con mucha finura. Hay que abordarlo en serio porque no está abordado. Si alguien lee tu documento, se tropieza, igual que yo me tropecé, y termina confundido en muchos sentidos. Entonces hay que abordarlo con mucha más finura. Hay que irse a buscar estudios que ya se hayan realizado. ¿Y qué te dicen esos estudios? ¿Qué pistas te arrojan? Ahora, tu interés, y yo recuerdo habértelo sugerido también, en ir al campo y explorar con los sujetos, es bueno, eso es bueno, pero ten cuidado, no saques conclusiones de antemano. A partir de la entrevista con un chico, tú ya estás sacando un montón de conclusiones, cuidado. Tú misma estás diciendo, fíjate, el perfil de ese chico es un perfil como de transición rural-urbana, frente a otros que estás viendo que son más bien urbanos, bueno, ahí, cuidado, ten mucho cuidado a la hora que vas a seleccionar a tu grupo. Y luego parecería ser que últimamente en todos lados se habla del carácter de género de las cosas, de la naturaleza de género, y parecería ser que no estás asumiendo que hay mujeres en tu estudio, o sí las hay, y habría diferencias, o no. Y entonces hay que por lo menos cuidado a la hora de generalizar, porque el 51% de los jóvenes y de los marginados son mujeres, al menos. Entonces, bueno, por lo menos acotar y decir, bueno, aquí no estamos hablando de otro tipo de jóvenes, o sí, o yo no sé. En fin, mi planteamiento es que tienes que abordar todavía mucho, bastante, que te falta mucho y que no puedes decir, ya lo único que me falta es afinar la metodología para irme al campo a sacar esto. Pero también decirte que tienes tiempo limitado. Entonces, te vas a tener que aplicar doble o triple, porque vas a tener que trabajar mucho también en tu redacción. Tienes que trabajar mucho en tu redacción. Bueno, esos serían mis comentarios, a reserva de que después María Trinidad y yo le pueda remitir por escrito algunas observaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Arredondo, muchísimas gracias, Pablo. Entonces, cedemos la palabra a tu directora, la doctora Rosen Lemur. Estamos con el tiempo muy justito, estamos perfectos, estamos bien. No, quiere decir, tenemos los 15 minutos bien, Rosen, y con eso ya no estaríamos a justo. Entonces, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, Pablo, son muy pertinentes. Había notado a veces cosas muy similares, entonces
serán cosas que habrá que atender, pues lo retomaremos con calma. Yo creo que bueno, un poco como dice Pablo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que tienes un anteproyecto ahora. Lo bueno es que lograste ya plantear una pregunta de investigación relevante, ¿no? Y creo que ese fue como el mayor avance del semestre. Siento que ya tenemos un eje bien definido con que podemos trabajar, ¿no? Y efectivamente habrá que reforzar, enriquecer, ¿no? Muchos apartados, ¿no? que tienes. Bueno, tenemos la pertinencia del problema, entonces hay que estructurar alrededor de esto todas las secciones que todavía tienes esbozadas, ¿no? Como subraya Pablo, por ejemplo, tu estado del arte efectivamente hay elementos, pero es híbrido, estás hablando más bien de contextualización, hay que retomar los estudios que se han hecho. Como dice Pablo, yo creo que en general, ¿no? Los profesores cuando leímos no hay estudios previos, estamos así, ¿cómo no? Claro que sí está. Hablando de marginalidad, por ejemplo, mencionas a Rogelio Marcial, mencionas a Reguillo, pues de por sí, incluso en la misma zona que te interesa, han hecho estudios previos muy relevantes, ¿no? Sobre estrategias de los jóvenes frente a la marginalidad, no necesariamente pensando en redes sociales, pero en otro tipo de estrategias, ¿no? Reflexionaron sobre también qué pasa al nivel identitario, ¿no? En su confrontación con su estado de marginalidad, etc. Yo pienso, por ejemplo, en su libro Así soy yo, ¿cómo es? Porque así soy yo. Bueno, habrá que profundizar eso y efectivamente yo estoy segura que vas a encontrar muchos estudios que podrían conformar tu estado del arte y luego tal vez dividirlo sobre enfoques diferentes, ¿no? Los que se enfocan en la marginalidad a nivel identitario, los que se enfocan en la apropiación de redes sociales, pero seguramente habrá mucho trabajo aquí que te puedas que puedas leer y reflexionar a partir de esto. Entonces, hay muchas cosas que son de estructurar, ¿no? Te estuve insistiendo en que tenías que contextualizar más. Hay elementos que sí ya integraste, aunque a veces son un poco dispersos, ¿no? En el texto. Y creo que lo puedes profundizar y especificar mucho más, ¿no? La contextualización en el ámbito, ¿no? de qué es lo que pasa en estas colonias, ¿no? Pasas efectivamente, como dice Pablo, muy rápidamente a la idea de resistencia, ¿no? Casi hablas de estrategias y luego de resistencia, no es un paso automático, tendrías que desarrollar mucho más cómo llegas a plantear esta idea. Otra vez, como dice Pablo, esta idea que es una hipótesis, no un hecho de por sí que puedes dar, sino una hipótesis que tendremos que poner a prueba, ¿no? Entonces, introducir mucho más este concepto, ¿no? de resistencia. Y otra vez, como dice Pablo, no va a ser una resistencia clásica, ¿no? Sino más bien un proceso simbólico que tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Que mencionas, que tiene que ver con el rechazo de cierta asociación, ¿no? Con la idea de marginalidad o con... entonces, bueno, habrá que profundizar este aspecto también. ¿Ves? Aquí había puesto de reescribir, profundizar tu estado del arte. Uno de los avances también de este semestre es haber superado la dicotomía, como lo mencionaste, ¿no? Haber superado la dicotomía oportunidad y riesgo. Estas categorías un poco rígidas, ¿no? Que implicaban una visión maniquea, ¿no? de lo que era bueno o lo que era malo en la apropiación de las tecnologías, lo que los mismos jóvenes pueden considerar una oportunidad, tener su canal de YouTube o tener
mencionamos, ¿no? Ejemplos de muchachas que tienen páginas se llama OnlyFans, ¿verdad? Bueno, eso ellos mismas los podrían considerar como una oportunidad, pues así ganan dinero, etcétera, pero otras personas lo podrían definir como un riesgo. Entonces, bueno, hay matices aquí, es un poco complicado tener estas categorías rígidas, pero hay estudios que sí lo hacen. Otra vez, eso sería parte de un estado del arte, ¿no? Estudios que hacen una categoría muy marcada entre lo que es bueno, malo, oportunidad o riesgo, etcétera, ¿no? Bueno, algunas pistas con lo que mencionas, ¿no? Que has hablado con los jóvenes, es que tiene mucho que ver con la valoración, ¿no? De sí mismo, con sentimientos identitarios, etc. Será un eje que también habría que trabajar. De lo mismo, hablando de esto, mencionas rápidamente a Rogelio Marcial y a Regina Reguillo sobre identidad de los jóvenes en lugares de marginalidad. Eso también te lo tendrías que detallar mucho más, ¿no? Bueno, el marco teórico, no hay que desarrollar un marco teórico, estás hablando de conceptos, ¿no? Resistencia y apropiación y juventud y marginalidad. Bueno, hay que definir estos conceptos, lo haces muy rápidamente, pero en la sección metodológica, hablando de variables, no, hay que sacar esto de ahí, hacer realmente, trabajar en una sección teórica donde defines y detallas entonces todos estos conceptos, ¿no? Y eso es importante también en relación a los ejercicios que hicimos, ¿no? De relacionar lo teórico con después lo que podrás observar empíricamente, ¿no? Cómo vas a poder ver la apropiación, cuáles serían los indicadores de una apropiación, cuáles serían los indicadores de una resistencia, etcétera. Y necesitas tener de antemano ciertas herramientas teóricas también para ver justamente si empatan, ¿no? Bueno, entonces a grandes rasgos retomo un poco la misma visión, ¿no? Que tenía Pablo. Bueno, tenemos igual, sí, un progreso en la estructura, en la definición de un problema pertinente, pero hay que seguirle trabajando, hay que profundizar muchas secciones y hay que leer mucho, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, no te quiero asustar. Creo que empezamos a ir en una buena dirección, ¿no? Trabajando en esta estructura y en esta pertinencia, y más que otra cosa es cuestiones de profundizar, leer, analizar, etcétera, ¿no? Pero tenemos una estructura ahí. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Rosen. Te les agradezco mucho el tiempo, que se tomaron mucho el cuidado de tener tiempos muy cronometrados, entonces esto nos está permitiendo llevar con muy buen término el control del manejo de nuestro programa. Faltarían 6 minutitos para entrar con la siguiente presentación, que es la de Yasmani Herrera. Todavía no ha llegado el doctor Darwin Franco. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar, aprovechar estos 4 o 6 minutitos que tenemos para comentarle algo a Trinidad. ¿Nadie? Si no, bueno, pues aprovecho yo. Ahora yo no he leído el trabajo, Trini, pero me gustaría igual aquí oyendo los comentarios que te daban. Asómate, por ejemplo, algo que te recomiendo, asómate a los trabajos que se están haciendo acá en la maestría en gestión y desarrollo social, de la que hablábamos, donde hay trabajo que se ha hecho muy similar y pues que es trabajo también muy regionalizado, ¿no? Que tiene esta visión de estar hecha acá en Guadalajara o al menos en la zona metropolitana o en Jalisco, y creo que te podría servir por ahí entrarle, ¿no? Tienes ahí, digamos, el acervo de tesis hechas. Entonces, bueno, lo tienes a mano, estamos en la misma universidad, date una vueltita, creo que puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Y ahí se amplía mucho el estado de la cuestión. Y en todos los programas hay algo, ¿no? No hay programa, creo yo, conozco de los que tenemos al menos en Cooks que no estén trabajando un poquillo eso, y que pues te puede ayudar a tener a mano pues esos trabajos. Ya están hechos, algunos pues muy frescos, ¿no? Bueno, pues eso, nada más, sí sirve de algo. Sí, una cosa que quisiera nada más sumar a las observaciones es, se habla de redes sociales en términos genéricos y me pregunto si así debería de ser.
En el documento de pronto das a entender que solamente te concentrarás en el uso de la red de Facebook, lo cual no está muy claro. Luego me vino a mí de pronto la idea de, bueno, ahora resulta que la red más popular del mundo es TikTok. Y que sobre todo entre los chavos se está manejando mucho, se usa mucho. Y que ha generado además un montón de controversias. Yo no sé si a la hora que tú vas a decidir, porque en la presentación nos dices que vas a abordar todas las redes, no sé si vas a abordar todas o cuáles. Me puse a pensar también, una red como Twitter, casi no la usan los chavos. No les interesa porque esa es la que usan los grillos, los políticos que andan queriendo debatir entre ellos. Pero a los chavos creo que los tienen sin cuidado lo que se diga ahí. Y yo no sé, y hay otras redes como Instagram que sirven más para la autopromoción de la imagen. Bueno, como que hay que problematizar también las diferentes redes que hay y las formas en que los chicos de estos que tú vas a estudiar se aproximan a ellas, ¿no? O las usan, si es que les interesan, ¿no? Como que eso también hay que definirlo con más claridad, ¿no? Para que no te pierdas en el camino. Porque de pronto a lo mejor querer estudiar todo va a ser muy complicado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos esperando nada más al doctor Darwin Franco, que son 10:58, tenemos 2 minutitos. No sé si en estos 2 minutos alguien quiere ir por agua o lo que sea. Pregunta Trini si puede decir algo. Sí podemos. Ok, pues Trini, adelante, aprovechamos entonces el tiempo. Porque tengo entendido que no teníamos réplica, pero adelante. Algo así rapidísimo, no lo mencioné, hice ya una encuesta previa con los informantes y pues esto también fue para saber, conocer cuáles son las redes digitales que más usan y pues en este orden la que más utilizan es Facebook, de ahí WhatsApp y por último Instagram. Ellos no utilizan que TikTok sea ahorita la red social más novedosa, pues no quiere decir que eso ellos la utilicen. Y sí, pues Twitter no lo utilizan porque pues se les hace como algo aburrido y como algo que solo sirve como para manifestar situaciones políticas. Pero si ya más adelante y viendo cómo se desarrolla la investigación, yo creo que optaría por enfocarme en esas redes sociales. De hecho, en la primera redacción que había hecho del documento, me estaba enfocando solamente en Facebook porque es la que más utilizan aún en la actualidad ellos, estos jóvenes. Y bueno, era nada más eso. Muchísimas gracias.